Seguimos en vivo en FM La Tribu y ya la estoy viendo a nuestra compañera Noemí Giosa Suazúa, parte del equipo de Perspectiva Crítica de la Economía Actual. Hola Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, espectacular. ¿Vos nos escuchás bien? Sí, muy bien. Buenísimo. Bueno, qué lindo verte después de tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, ¿no? Es cierto. De vacaciones o de lo que haya sido, no sé. De frenar un ratito y volver. Bueno, vos hay un tema que obviamente vos venís siguiendo mucho, tiene que ver con el trabajo en general, ¿no? Es medio tu métier, podríamos decir. Pero en este caso vamos a hablar de desempleo, ¿no? En Argentina específicamente, y cómo vienen dando los números y los registros de desempleo en el país. Sí, exacto. Antes que abocarme a esto, un poco mi función de hoy es presentar las líneas que el equipo, tribunal, podemos decir, que componemos con, ¿no? Corina, siempre a tribunales, y con Karina, un poco las líneas que nos planteamos para este año. Bien. Que las vamos a ir combinando con algunas columnas de coyuntura, porque bueno, viste que todos los días pasa algo que no necesariamente podemos decir que sea mejor que lo que pasó el día anterior. Bueno, pero nos planteamos para este año como así como ejes, como lineamientos, traer a las columnas el debate y conversaciones con referido a procesos estructurales que vienen dándose en el capitalismo, y bueno, nos interesa traer estos temas también a nosotras, como investigar sobre estos temas que los vamos a ir combinando con algunas cuestiones de coyuntura. Yo voy a pasar revista muy rápida, porque si no, no me queda el espacio para hablar del desempleo, pero nos estamos refiriendo un poco a todo lo que supone el tecnopoder, ¿no? O sea, todo este capitalismo manejado por las inteligencias artificiales, la innovación tecnológica, la robotización, la digitalización, ¿cómo impacta en la vida personas, en sus trabajos, en sus consumos? También hay otro lineamiento que tiene que ver con las aspiraciones de los jóvenes, ¿no? Con respecto a sus trabajos, al empleo, esto de que si quieren más libertad, si no, que es lo que está pasando también con la cuestión más subjetiva acerca, ¿no? del empleo. Luego, un tercer eje tiene que ver con las economías ilegales, ¿no? En el sentido amplio del término, es decir, porque no hay todo un segmento de la población, no podemos cuantificar, no sabemos cuánto, pero bueno, que obtiene sus ingresos a partir de flujos, por ejemplo, financieros que son ilícitos, ¿no? Y que no están cuestionados, como están cuestionados a veces otros, que donde la población hace actividades no registradas porque no le queda otro, ¿no? Uh-huh. Pero hay un segmento, ¿no?, que se maneja con en estos bordes de la economía, y bueno, nos interesa también inmiscuirnos en eso y un poco también vincular todo esto del tecnopoder y de las transformaciones con la expansión de las derechas, ¿no? En el mundo capitalista en general y particularmente con cómo esto se expresa en un autoritarismo o llamado también fascismo, ¿no? Bueno, entonces esos son lineamientos que vamos a ir teniendo y vamos a irlo combinando en algunos casos con temas de coyuntura. Bueno, hoy quería traer el tema del desempleo porque, digamos que en los últimos tiempos vienen sucediéndose grandes y graves ofensivas con respecto al trabajo, ¿no? A la clase trabajadora. Me estoy refiriendo particularmente a la ley llamada de modernización laboral, que si bien ahora hay una cautelar, bueno, esta ley ya es catalogada por los principales analistas, digamos, desde el ámbito jurídico, ¿no? Como que, bueno, no es la primera vez en la historia, desde que existe el fuero laboral en Argentina, que tiene una empatía, digamos, que se le pega tanto a los derechos, tanto individuales como colectivos de los trabajadores, al mismo fuero, ¿no?, laboral, porque con esta
transferencia del ámbito nacional al de Ciudad de Buenos Aires, y también con respecto a, digamos, a todos los procedimientos, ¿no? Porque en todas estas reformas, por ahí no se lo toca tanto, pero lleva a enlentecer todos los procesos. Una vez que se logró iniciar una demanda, enlentece todos los procesos con trabas que van poniendo y que están en los artículos de esta ley. Bueno, ahora, esta ley aparece en un momento donde el mercado de trabajo se sigue deteriorando cada vez más, y yo quería hablar del desempleo abierto porque, por los últimos números que ha publicado el INDEC, y ver un poco qué mide esta tasa, porque era uno de los indicadores del mercado de trabajo que el gobierno, y particularmente Milei, levantaba como baluarte diciendo, no aumenta porque se crean otros tipos de trabajos, porque se transformó, se modernizó el mercado de trabajo, entonces hoy hay otros tipos de trabajo que se generan y por eso no hay un aumento del... Haciendo mucho hincapié en el trabajo de plataformas, ¿no? Sobre todo. Claro, el trabajo de plataformas, exacto. Por eso aumentaban los monotributistas. Claro. Pero bueno, los monotributistas aumentan en función de que bajan los asalariados registrados, que sube en la informalidad, o sea, que bajan la tasa de asalarización, pero sube la informalidad en los asalariados. Bueno, pero resulta que ya es claro que el último dato de la tasa de desempleo abierto aumentó. Y en realidad aumentó en los 2 años de Milei. Lo que pasa es que uno, como tiene que medir en el mismo trimestre, a veces tiene que dejar pasar un año para ver, bueno, desde que asume Milei, digamos, la tasa de desempleo abierto era del 5,7 a fines del 2023 y ahora a fines del 25 está en 7,5. Es decir, son 2 puntos porcentuales de ¿qué? ¿Cuál es la base? Y la base es la población, lo que llama población económicamente activa, es decir, que está en el mercado de trabajo. Los que están en el mercado de trabajo, unos están ocupados y otros están buscando trabajo activamente. Esto es la tasa de desempleo abierto. Es decir, me voy a tener acá porque, a ver, son personas que no tienen un trabajo, un empleo, o sea, sus ingresos no provienen en ese momento de un empleo porque no lo tienen, porque lo perdieron o porque ingresaron al mercado de trabajo como nuevos buscadores de empleo. Pero el tema es que se financian su vida o de ahorros o de ingresos de otros familiares, pero no por sí mismos, ¿no? ¿Y qué están buscando activamente? Entonces, esto ya se analizó mucho en los años 90, no cualquier persona puede estar en desempleo abierto, sobre todo en estos países como los nuestros, donde hay mucha informalidad y donde eso lleva consigo que las personas, si pierden el empleo, no tienen garantizado un seguro de desempleo. Entonces hay todo un segmento, y que es lo que venía creciendo ya de algunos años en la Argentina, que sus problemas de empleo no se manifiestan en estar desempleados, sino en agarrar changas porque necesitan un ingreso. Y de ahí las plataformas. Durante un poco el diagnóstico que es, durante todo este tiempo los empleos de plataforma han cubierto esos baches, esas faltas, o un ingreso adicional, o si te quedabas rápidamente sin trabajo, vas o al Uber o vas a la bicicleta. Pero eso toma un tipo de segmento del mercado de trabajo. Si uno empieza a analizar qué es lo que hizo subir la tasa de desempleo abierto, se va, digamos, lo primero es jóvenes. O sea, las mayores tasas, si vamos por grupos, son jóvenes, son mujeres, son jefas o jefes de hogar o hijos dentro de la composición. Y si lo vinculamos con qué está pasando en la, digamos, demanda de trabajo, que serían las empresas, los que generan los puestos de trabajo, o la administración pública, lo que vemos que en los 2 últimos años hay una gran expulsión, o sea, destrucción de puestos de trabajo. Solamente voy a dar un numerito, que es que entre noviembre del 23 y octubre del 25 desaparecieron 21.000 empresas en Argentina. Esto sería 30 empresas por día. Y de distinto tamaño. Y se destruyeron como asalariados registrados 272.000 puestos de trabajo. Esto tanto privado como sumado a lo público, porque la Administración Pública Nacional, con las transformaciones que hizo este gobierno,
dio de baja, o sea, finalmente destruyó muchos puestos. Entonces, es un perfil de trabajador-trabajadora que no necesariamente va rápidamente a la changa, que sería el Uber, ¿no? O sea, esto implica verlo con un poco más de detenimiento, pero la hipótesis, así viendo los números y qué hizo aumentar, muestra un perfil distinto. Es decir, no cualquiera se baja la aplicación y va al Uber o agarra la bicicleta y va, ¿no? Y creo que es importante y hay que tomarlo como un semáforo rojo, porque como que estos indicadores se muevan es difícil porque son estructurales. Tiene que haber una cierta cantidad que está en esa situación para que mueva el indicador, ¿no? Entonces, lo que nos está hablando es que esto que vemos, que lo aspiramos, que hay una clase media deteriorada y que cada vez conocemos más personas que perdieron sus puestos de trabajo, amigos, vecinos más cercanos, esto es lo que está dando cuenta este indicador, nos está diciendo que, bueno, va avanzando el deterioro enorme del mercado de trabajo. Quiero agregar algo más. En los 90, con el menemismo, la tasa de desempleo abierto saltó enormemente. ¿Por qué? Porque hubo una gran cantidad de destrucción de puestos de trabajo en estos segmentos. Con la desindustrialización, con la importación, la sustitución de producción nacional por importados, etcétera, la expulsión fue muy grande de trabajadores que tenían toda una historia laboral y entonces no iban rápidamente a las changas, que en esos momentos eran otras changas, ¿no? Porque hay que reconocer que esta changa de las aplicaciones es una puerta abierta para que, bueno, algunos de estos trabajadores por ahí están 6 meses buscando trabajo y después se instalan, ¿no? La aplicación, porque ya digo, hay que tener un financiamiento para estar sin empleo y buscándolo. Entonces, para un poco, no sé, cerrar un poco estas reflexiones, hacia dónde vamos, ¿no? Porque es en este marco donde se aprueba una ley con la, digamos, irresponsabilidad de diputados y senadores que le pega a los derechos de los trabajadores, le pega por todos lados, ¿no? Y entonces, en un mercado de trabajo que se deteriora, que donde no hay posibilidad de amparo, ¿no? Por la ley, bueno, digamos, hacia dónde vamos a reflexionar en la intimidad, pero sinceramente no hay ningún lugar que nos garantice ninguna situación agradable, ¿no? Claro, pero es un plan económico, político, digo, pensando en esta ley también que se acaba de aprobar y teniendo los datos del desempleo abierto, claramente hay una decisión política, ¿no? De, bueno, que efectivamente haya menos personas con trabajo, voy a decir formal por ahora, que también el trabajo informal tiene su límite. O sea, digo, sobre todo pensando en las plataformas, ¿no? Y el límite es, bueno, o tenés un auto o tenés bici, pero si no tenés nada de eso, ¿qué haces? ¿No? Porque también las changas se terminan si cada vez las personas tienen menos dinero para, por ejemplo, cortarme el pasto. Ya, eso va a dejar de existir o va a existir cada vez menos. O sea, es como un sin salida. Sí, bajan los ingresos. De hecho, uno habla con cualquiera hoy de Uber y dice, bueno, no, hoy la hora no es lo mismo que ganaba hace un año. Y por otro lado, bueno, es todo un plan, sí, un plan la ley hecha por los empresarios. Lo que quieren son 3 o 4 cosas que están en esa ley que este gobierno entiende que lo van a garantizar. Hay que ver qué pasa con esta cautelar, pero el tema de las indemnizaciones, una cantidad de 3 o 4 cosas que yo diría que este presidente sigue existiendo lo siguen sosteniendo el poder económico por esas 3 o 4 cosas, claro, ¿no? Claro. Pero el resto hay que ver, tampoco le viene bien al gobierno tener un desempleo alto y que llega y sigue creciendo, porque está diciendo, bueno, evidentemente no, a pesar de las aplicaciones, a pesar, digamos, de las apps estas, no solamente sigue creciendo el desempleo abierto, sino la informalidad. La informalidad también está aumentando, ¿no? Y la cantidad de personas que están buscando más horas a pesar de tener una ocupación, que es el desempleo parcial, ¿no? Claro. También está aumentando. Entonces, a pesar de todas estas apps, también sigue creciendo. Entonces, tampoco es algo que le venga bien. Vos decías, ¿no? Esto, bueno, efectivamente no le viene bien tener tanta cantidad de desempleados, ¿no? Efectivamente eso es así. ¿Qué es lo que espera? O sea, con estas políticas, con estas decisiones, ¿cuál es la creencia que hay detrás de todo esto? Que efectivamente los empresarios
por esto van a empezar a invertir más y entonces van a tomar más trabajadores y trabajadoras como empleados, empleadas, ¿no? No, yo creo que particularmente es, digamos, el beneficio que logran los empresarios, es la flexibilización. Quizás no la usan ahora, que ya la están usando, ¿no? Porque rápidamente aparecieron pymes diciendo, yo soy pyme, entonces la sentencia que ya tengo que pagar, me pagan 12 cuotas, cuando todavía sobre cosas juzgadas, ¿no? Y Oficina de Recursos Humanos que llaman a trabajadores a negociar, bueno, el despido, previendo que cuando todavía no se está aplicando la ley. Claro. Entonces hay toda una presión donde sí, el deterioro del mercado de trabajo, el desempleo abierto, les funciona en su beneficio como presión, pero porque buscan negocios en otros lados. Es decir, no acá está planteado un país extractivista donde los principales rentas salen de 2 o 3 actividades que no generan empleo y el resto se verá cómo se acomoda, porque este presidente no vino a generar empleo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, digamos, no, habrá que ver cómo. El menemismo duró 2 mandatos y estalló en el 2001, entonces, ¿cuál es el plan? Y qué sé yo. Claro. A quien escuchamos es a Noemí Giosa Suazúa, hoy en la columna Perspectivas Críticas de la Economía Actual, una columna en la que vamos variando de compañeras, representantes. Noemí lo llamó el tribunal. El tribunal, me gusta el tribunal. El tribunal de la economía en eso que falta. Sí, me gustó. Es un buen nombre para pensarlo para el próximo año tal vez, o bueno, a ver si cambiamos de nombre directamente. Que se llame el tribunal. El tribunal de economía en eso que falta. Me encanta. Noemí, nos encontramos, no sé si con vos en 15 días, pero la columna sí aparece nuevamente en este aire en 15 días. Exacto, bueno, perfecto, hasta luego y gracias por todo. Te mandamos un abrazo. Bueno, chau. Se nos fue otra entrega de Perspectivas Críticas de la Economía Actual con Noemí Giosa Suazúa.